bienvenidos de nuevo al Testi Podcast. En esta ocasión les hablaremos de dos de los géneros más relevantes en los últimos tiempos, el jazz y el reggaetón. Aquí a mi lado tengo a la experta en jazz, Frida Camila Martínez Montes. Dime, Frida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Sebas. Bueno, el jazz es una expresión humana sorprendente, nacida del sufrimiento del pueblo africano en esclavitud. Lo que esa raza le ha dado al mundo lo vuelve diferente. De tanta crueldad y tanta destrucción, devolvió belleza y creación. El jazz tuvo sus inicios hacia finales del siglo XIX, en la ciudad de Nueva Orleans, donde habitaban esclavos de África, del Caribe, del sur del país y criollos libres o mestizos. Y fue precisamente esa mezcla de culturas musicales lo que originó una nueva forma de arte que terminó por definirlos a todos. Paco, cuéntanos más sobre el jazz. Pues como dijiste tú, pues realmente el jazz comenzó en Estados Unidos a finales del siglo, ¿cuál dijiste? El siglo XIX. Pues realmente fue durante la época de la Revolución Industrial, se empezó a relacionar con la música clásica europea. Y pues realmente los estilos de música de la época eran el ragtime, que era el cine de la época, country, América y el blues afroamericano. Los tres países focos culturales principales de donde estuvo el jazz, o sea, donde se concentró, fue Nueva Orleans, Luisiana y Chicago y Nueva York. Nueva Orleans porque fue donde la clase media trabajadora empezó a usar la música como un medio de escape de la realidad. Luego en Luisiana, que fue en 1920, se empezó a usar más el jazz y más conocido. De ahí salió como por ejemplo Louis Armstrong, Sidney Bechet, entre otros. Luego Nueva York fue donde el jazz empezó a usar y fue más culto, fue donde fue más apreciado, fue tocado por todos y más asociado a la música clásica. Desde ahí hasta los años 30 y a los 40 se empezó a usar en los big bands o la época del swing, los cuales eran que antes el jazz era como muy poquitos artistas y desde esa época se empezó a usar como una banda más grande, mucho más instrumentos, más solistas, entre otros. De ahí evolucionó a lo que es el bebop, que es un jazz ahora con muchísimos más solistas, la banda muchísimo más grande y más improvisación. Entre ellos son Charlie Parker, Dexter Gordon, Bud Powell, entre otros. Ahora, en los años 50 evolucionó al cool jazz, que era crear una atmósfera de calma, música más tranquila, más profunda y el ritmo mucho más lento, que hacía que fuera más improvisado. Entre ellos fue Miles Davis, Dave Brockett y ya, entre otros. Ahora, esto evolucionó al funky jazz, que son los primeros sintetizadores, que lo que hacían era mezclar los pianos sintetizados con el antiguo jazz. Quedaba así, por ejemplo, Ray Charles, Brother Jack y MacDuff. De ahí fue a los 60s, que fue el bebop, que es la base del jazz. Ahora era muchísimo más libre, ahora podías mezclar lo que tú quisieras, crear tu propio estilo. Pero a muchos artistas no les gustaba eso porque sentían que el jazz era como un estándar y algo que tenían que hacer ellos, no que fuera manipulado. De ahí fue avanzando a los 80s, que fue más como mezclar todo, y de ahí partió a que muchísimos géneros musicales empezaron a entrar en el jazz y el jazz se empezó a separar de ahí y se empezó a crear el jazz que conocemos hoy en día. Y pues esa es la historia del jazz. Vamos contigo. Muy interesante, Paco. Muy padre, la verdad, a mí me encanta el jazz. Es muy relajado. Lástima que se haya perdido esa esencia últimamente, pero la verdad, muchísima información, muchas gracias. Y ahora les vamos a platicar un poco. Tengo a mi lado a mi compañero Francisco Díaz y los dos les vamos a platicar un poco de lo que es el reggaetón. Bien, yo creo que el reggaetón es un poco más conocido, es una música muy popular, especialmente entre las personas jóvenes. Bueno, y la verdad tiene una historia muy interesante, porque, bueno, el reggaetón inició en Jamaica, o sea, el pequeño país de Centroamérica fue donde inició todo, ya que la música jamaicana era muy alegre y era muy bailable. Entonces empezaron a crear una fusión que combinaba diferentes ritmos y como diferentes idiomas y empezaron a meterle mezclas de hip hop, un poco de beatbox y un poco de rap en español. Y gracias a esto empezó a nacer como un híbrido musical
y hoy en día lo conocemos como el reggaetón. El reggaetón tiene su punto más fuerte en los países centroamericanos o sudamericanos, tales como Colombia, Panamá. Son países que generan mucho en pues en este género, y pues bueno, no creo que haya ningún joven que no conozca pues todos estos temas tan populares hoy en día. Y ahora, Kiko, por favor, platícame un poco más de cómo ha ido evolucionando el reggaetón y lo que es ahora. Sí, Sebas, déjate cuento un poco más. Al final de los 80 y a principios de los 90, el reggaetón empezó a escucharse mucho en el continente americano, principalmente en México. Pero al principio no fue muy bien recibido por la gente. En 1995, de hecho, hubo un altercado, ya que en muchas tiendas de discos se confiscaron varios de reggaetón, pero al final las acusaciones fueron retiradas y el reggaetón salió victorioso. Hoy en día el reggaetón ha evolucionado mucho y actualmente es uno de los géneros más escuchados en todo el mundo. Oigan, y les quería hacer una pregunta a todos. ¿Ustedes creen, cuál creen que sea el parecido entre el jazz y el reggaetón? La verdad yo no encuentro ningún parecido porque siento que el reggaetón ya evolucionó de una forma muy grosera en la que siempre las canciones son machistas y así. Y pues el jazz es como todo lo contrario, ya que es como muy tranquilo, las melodías muy padres, y el reggaetón es todo lo contrario. Entonces yo siento que no tiene ningún parecido. Yo la verdad Yo- sí le veo muchas diferencias. Ajá. Perdón por interrumpirte, Paco. Yo la verdad No, sí di- le veo o sea, tienen muchas diferencias, pero también muchas similitudes, y es más que nada lo que generan a la gente, lo que les hacen sentir. O sea, son dos géneros que hacen sentir las emociones y te hacen expresarlas de una manera muy fuerte, y pues yo pienso que por eso tienen mucho parecido. O sea, representan diferentes cosas, pero transmiten emociones muy similares y te hacen sentir maravilloso. Yo lo que entiendo es que, por ejemplo, el jazz evolucionó desde el principio, desde muy antiguo, y también el reggaetón, entonces como que ambos fueron evolucionando hasta lo que se convirtieron en hoy en día. Entonces, pues, eso. Yo la neta también creo que no son nada parecidos, y más por de dónde vienen, más que todo, su contexto histórico, y lo que han hecho hoy en día, la gente que los escucha y todo eso, yo creo para nada son parecidos. Pues Sí, bien, cambian un buen. se nos ha acabado el tiempo, pero los esperamos a la siguiente en el Testi Podcast. Sí, Gracias por ver. Ah, gracias. Muchas vemos. gracias por Podcast. escucharnos. Gracias por escuchar.